Viene Vienen siendo siendo las las 7:43 7:43 minutos de la mañana, mañana. es Es momento momento de de hacer hacer nuestra nuestra siguiente siguiente entrevista entrevista y y vamos a vamos a hablar hablar de de educación, educación, porque porque como ha como ha dicho dicho Alexandra Alexandra antes antes de de irnos a irnos a la la pausa, pausa, es es el tema que nos ocupa el día de hoy, porque en este retorno progresivo, los estudiantes de premedia y media hoy se incorporan entonces a las clases en el país y hay muchas cosas que analizar en ese sentido. Está con nosotros esta mañana Melissa Gonzagel, quien es representante, residente y directora nacional de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Panamá. Y un tema importante, aparte de lo académico, licenciada Won, es la parte emotiva de los chicos. Yo creo que al inicio de este año, ese examen que debe buscar la nivelación y conocer cuánto se aprendió a través de la virtualidad durante estos 2 últimos años, debería alterno tener una evaluación psicológica. ¿Eso se ha tomado en cuenta? Bueno, tanto como una evaluación directamente entiendo que no, sino una preparación del docente para que vaya acompañando y sí se ha preparado o se ha destinado a que durante el primer mes o este mes de marzo sea un mes para retomar y engrasar esa rueda para que inicie entonces el proceso de aprendizaje. Un estudio que publicó la OEI en el 2020 podíamos señalar que la pérdida en los aprendizajes nos va a tomar de 8 a 10 años en América Latina poder llegar a los niveles donde estábamos en la pandemia. Así que esto es un proceso que tenemos que tener paciencia, pero lo más importante era comenzar, retomar a las aulas y creo que eso es la primera buena noticia y de que hoy ya inicie la premedia y media, eso también es muy importante porque seamos realistas, estábamos muy cómodos desde la casa. A pesar de que no había un aprendizaje real y que se ha probado y comprobado que las clases virtuales no eran tal clases virtuales y no era un entorno, era una forma de no despegarnos del conocimiento, de estar dentro de la parte académica, pero realmente no todos nuestros chicos, chicas y jóvenes han podido realmente llegar a esos aprendizajes. Entonces, creo que lo más importante era volver a clase. Ahora es retomar, estar juntos. Los equipos sociopedagógicos del Ministerio de Educación han ido trabajando en algunos protocolos, sobre todo para identificar esos chicos y chicas que necesitan un poquito más ese contacto, porque vamos a hacer a lo que nos toma hoy. Niños que salieron de sexto grado en la pandemia, hoy retornan a octavo grado. Nunca han pisado una secundaria, o sea que su proceso pasa de la primaria a la secundaria right away después de 2 años de pandemia. Entonces, ellos tienen un tratamiento. Los chicos de la primaria que pasaban de preescolar o que nunca habían estado pasan a un primer grado o a un tercer grado sin saber leer y escribir probablemente, o con muchas deficiencias en ese sentido, a los cuales habrá que reforzar muchísimo y la maestra tendrá que ser bastión importantísimo junto con los padres de familia en casa, porque ahora los padres de familia también tomamos un papel muy importante en este proceso. Estamos felices de que regresaron y que ahora están allá y ya no recae en el padre de familia el acompañamiento virtual, pero no es que nos podemos desligar del proceso. Me llama la atención, licenciada Wong, ese número que dio de 8 a 10 años nos demoraría recuperar los niveles de antes de la pandemia, que lamentablemente en Panamá tampoco eran niveles de excelencia y eso tiene que preocuparnos, pero a veces me pregunto si esta coyuntura que estamos viviendo nos permitiría hacer como que de verdad una revolución educativa y empezar prácticamente de cero a revolucionar esos aspectos que de verdad puedan impactar directamente en la calidad de educación en Panamá. Una de las cosas que llama la atención es que queremos volver a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo antes de la pandemia. Para tratar de recuperar los aprendizajes es imposible. Por ejemplo, nosotros debíamos o teníamos acordado como países iberoamericanos llegar a la meta de 210 días de clase. Hoy hablamos en Panamá de 180 como meta. O sea que vamos ya por debajo de lo que ya 2 años antes estábamos hablando. Y llevábamos un acuerdo y Panamá estaba acercándose a los 200 días de clase. Hoy estamos hablando un periodo post pandemia o en este retorno nuevamente de 180. O sea que imagínense cómo vamos. Mientras más días de clase y mientras más tengamos, no es tanto la parte curricular, no es tanto que nuestros alumnos memoricen, no, es cómo aprendemos.
Y es un reto importante, es cómo les enseñamos, incluso para los docentes, cómo mejoramos esa interacción. Y tengo que contarte que en el Ministerio de Panamá en su momento no se sentó durante la pandemia a no hacer nada. El Ministerio de Educación ha venido trabajando de la mano para, después de los resultados de la prueba PISA, que no son alentadores, pero que sí nos deja una marca de dónde estamos y hacia dónde deberíamos llegar. Lo primero que se hizo fue ajustar, y este año están lanzando el programa Aprendamos Todos a Leer, que busca reforzar la comprensión lectora de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero además de una dotación de aulas o bibliotecas de aula. Los niños en nuestras escuelas no tenían ni siquiera libros de cuentos. Entonces, todo es un proceso que va buscando reforzar. Y tampoco teníamos libros de texto. Durante la pandemia, buscar o crear esas clases virtuales o estas clases de televisión que hizo el ministerio, no tenía contenidos propios. Con lo cual, todo eso dejó por sentado que Panamá tenía o está tratando de establecer una política de libros de texto propios para el país, que en este 2022 se lanza con este año escolar. Entonces, ahora nos abocamos a un proceso importante, además de creación editorial, que lidera la región. Países como El Salvador nos llevan 20 años de experiencia, Chile nos lleva 20 años de experiencia en ese sentido, pero ahora Panamá ya lo tiene. Lo importante es que empezamos. Y tenemos los red flags de la exclusión escolar, que es muy importante y que a eso nos tenemos que abocar. El reporte de UNICEF es claro, de los 192.000 alumnos que están latentes en el sistema que pueden salir. Entonces ya es importante saber que eso lo tenemos y trabajar con eso. Ahora, al margen de que es importante la malla curricular, si se requiere actualización o ver qué tanto y lo que comprende la misma, que no sea algo que estamos repitiendo desde, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a la escuela. El tema de la metodología, usted mencionaba hace un momento esa interacción. ¿Cuánto está preocupado el docente o el sistema educativo en el tema de la metodología, de la dinámica de enseñanza, de más allá de la memorización, también estimular el pensamiento crítico del estudiante? ¿Cuánto podemos nosotros o en dónde estamos ubicados nosotros en ese tema, en ese sentido? Bueno, en ese sentido nos falta mucho trabajo todavía por recorrer. Nuestros docentes o nuestro sistema educativo está abocado a cubrir una cantidad de currículum durante el año escolar y no necesariamente evaluar si nuestros niños, niñas están aprendiendo las competencias o están adquiriendo las competencias necesarias. El modelo se está cambiando. Es por ello que el modelo editorial se ha modificado. Entonces, este año, que es un año importantísimo de validación, estos libros incluso se trabajaron, estábamos listos para lanzar algunas materias el año pasado, pero por falta de presencialidad, el proceso se ha retrasado un año, que hay que hacer los ajustes. Entonces, este año veremos esa parte. La parte editorial no está hecha para que se aprenda la cantidad de materia, sino para que esté enfocado en el aprendizaje y que se comprenda no solo lo que se lee, sino en las partes matemáticas también podamos hacer esos ajustes. Está trabajado y pensado hasta la premedia en las 4 materias principales: estudios sociales, ciencias naturales, español y matemáticas. Entonces creo que este es un año importante. No te voy a decir que lo tenemos, estamos en una situación difícil, pero lo importante es que se está empezando a trabajar. Y yo creo que el cuerpo directivo del ministerio lo comprendió, lo adoptó y lo ha trabajado. Y eso tiene que ir mermando a los directores de los regionales y a los directores de escuela que acompañen a los docentes. Y aquí viene el trabajo importantísimo del supervisor, que es una parte importante. Cualquier proyecto que se instaura en el Ministerio de Educación o el sistema educativo pasa por el apoyo de los supervisores, que son importantísimos. Ellos permiten que algo suceda o permiten que no sea tan fácil implementarlo. Entonces eso es un reto importante en el sistema. A mí me ha llamado la atención este año que he sentido que el Ministerio de Educación no está solo en este reto del regreso a clases, sino que hay muchas organizaciones, ONGs, agrupaciones, gremios que están impulsando este regreso a clases, y la OIE es uno de esos. ¿Qué es la OIE y de qué forma está acompañando al MEDUCA para entender un poco mejor el rol que ustedes están jugando en este regreso a clases?
OEI es un organismo, somos un organismo internacional de cooperación creado y estamos formados por 23 países de América Latina y Europa, de Europa, Andorra, España y Portugal. Fuimos creados en 1950, Alexandra. O sea, somos uno de los organismos más viejos que existe. Y para ponerte en contexto, somos como UNESCO, solo para América Latina. Entonces, los acuerdos y el acompañamiento que hacemos al Ministerio de Educación es para programas y proyectos, estudios, informes, investigación, que es creado específicamente para el sistema educativo. Y nosotros acompañamos a ONGs, empresas privadas, bancos multilateral, como en este caso estamos implementando para el Banco Interamericano de Desarrollo este programa. Esto es un préstamo que ha hecho el gobierno de la República de Panamá para la mejora educativa, de la calidad educativa. Y o sea, este es solamente uno de los componentes que lleva el préstamo y tenía toda la parte editorial y la creación de materiales para el acompañamiento del docente. O sea, que estamos implementando y acompañando y para poder ver resultados a corto plazo o a lo más pequeño que se pueda hacer, te puedo decir que ha sido exitoso. Nosotros iniciamos este acompañamiento con el ministerio. Acompañamos al ministerio en muchos sentidos, casi de una mano bastante silenciosa. No somos un organismo ejecutor realmente de programas de proyectos en educación, ciencia y cultura. Entonces, esas son nuestras entidades con las que trabajamos, con las que complementamos y acompañamos a los ministerios en este proceso de cuando quieren implementar alguna modalidad dentro del sistema. Se acuerda también las reuniones de ministros de educación de la región y en donde se ponen en conjunto programas iberoamericanos, programas regionales o programas nacionales. Entonces, también es una forma de financiar algunas de las estrategias que llevamos ya en Panamá con oficina propia 15 años. Y entendiendo que son resultados medibles, ¿cuándo se conoce entonces o cómo se hace tangible el resultado de esta colaboración? Mira, este proceso es un proyecto bueno, vamos a tener que extenderlo un poquito más, estaba medido para 3 años, pero este proceso, por ejemplo, este año es el año, entregamos los materiales físicos y durante todo el año vamos a ir validando que estos contenidos estén acordes, sean fáciles para que el docente los pueda manejar y manipular, para que el niño pueda hacer sus tareas, o sea, tiene su libro o su pequeña guía de trabajo o libro de trabajo, el cual el próximo año, una vez estén medidos los aprendizajes, podamos entonces hacer una reimpresión del país. Ya el país nada más debe hacer una reimpresión y no todo un proceso de otra vez adquisición de materiales, ¿no? Y eso va de la mano, lo veremos reflejado no en estas pruebas PISA que nos toca hacer este año, probablemente en las siguientes, ¿no? Y también hay otras pruebas que se hacen como CERCE o TERCE que también están en el medio de PISA. Entonces, allí es donde esperamos ver resultados y otro programa o importante que lleva este préstamo es en la parte evaluativa. O sea, estamos trabajando dentro del Ministerio de Educación para tener también las propias pruebas que nos permitan hacer los ajustes necesarios dentro del sistema en este proceso que estamos llevando a cabo. Este nuevo material educativo que prácticamente va a ser la propuesta por la cual ustedes están apostando, ¿a quiénes va a llegar? ¿Va a llegar a todos los planteles educativos? ¿De qué edades y de qué contenidos básicamente son los que estamos hablando? Esto es a todos los estudiantes de todo el sistema educativo. Está hecho desde el preescolar hasta la premedia. Recordemos que nuestra siguiente fase debería ser la media, pero ahora mismo llegaremos hasta la premedia. Incluso se está trabajando en una modalidad que se llama modalidades flexibles para recuperar a esos estudiantes que están fuera del sistema o que quedan retrasados en el sistema para volverlos a captar. Es un préstamo pensado realmente para recuperar los aprendizajes y para mejorar la calidad educativa en el aula. Entonces, sí, llega a todos los niños desde desde preescolar hasta tercer año o lo que seamos noveno. Y es en las asignaturas de español, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Y definitivamente el resultado, sí. Perdón, esto ha sido un proceso, por ejemplo, en ciencias naturales es un trabajo conjunto del Ministerio de Educación, con CENACYT, en el caso de estudios sociales, historiadores panameños. Debo decirte, o sea, ha participado en el proceso editorial muchos docentes del sistema nacional regular y además acompañados de otros especialistas de todas partes del mundo.
que es lo que la pandemia nos ha permitido, poder trabajar conjunto con grandes mentes o grandes cerebros, digamos, por de alguna forma, que puedan mejorar nuestro proceso editorial y que ha sido liderizado realmente por Panamá en este momento. Estos resultados, además de valiosos, son interesantes porque ayudan entonces a medir cómo vamos a ir avanzando en ese atraso que tenemos, que si bien antes de la pandemia ya era reflejado, pues obviamente estos 2 años nos restan más tiempo en ese sentido. Y Alexandra. otra forma de medirlo, incluso, es que el mismo proceso con el Banco Interamericano, tenemos que tener una cantidad de hitos o de indicadores para ir mostrando la ejecución del préstamo. Entonces, estos resultados de aprendizajes son tangibles, o sea, se pueden mostrar a corto, mediano y largo plazo, lo cual es una garantía también importante para el país de que sus recursos están siendo invertidos de buena forma. Y que la apuesta está hecha en la educación, y yo creo que esa tiene que ser la apuesta de todos, porque no vamos a transformar este país si no transformamos la educación, definitivamente. Gracias, Melissa Gonzagel. Ella es representante residente de la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, aquí en Panamá, esta mañana aquí en Radio Panamá. Gracias, Alexandra. Chao, Ricardo. Seguimos con